tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos bendices. Aún en medio de las pruebas, Dios, tu presencia se hace notable. Padre, bendice el grupo de hermanos que ya estamos presentes aquí para oír y estudiar tu palabra. Bendice a los que vienen de camino, Señor. Y bendice a aquellos que no van a estar con nosotros durante esta mañana. Acompáñales, Dios. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a buscar en nuestra Biblia este pasaje, Juan capítulo 14. Estamos en el Evangelio de San Juan porque estamos en la lección se titula La Palabra de Paz. Y hemos estado estudiando este Evangelio por los últimos 4 o 5 domingos. Y el texto de oro es Juan 14:16, que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra consolador, la vamos a buscar luego, la vamos a estudiar un poquito más, porque se traduce como alguien que da conforte, pero en realidad es alguien que da fuerza. Porque consolar es como que, pues, bendito. Pero aquí es alguien que, la palabra en griego es alguien que da fuerza, que te acompaña, es tu abogado, es el paracletos o paracletos, alguien que está al lado tuyo en el momento difícil. Ese es el consolador. Pero pues, Reina Valera lo traduce así, que pues ni modo. Pero ya saben que la connotación más importante es alguien que da fuerza. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de la lección esta mañana? Reconocer que Jesús es el que nos da la paz verdadera. ¿Y eso qué significa? Paz verdadera. Es la paz que viene aún en medio, como el corito que estábamos oyendo ahorita, aún en medio de la tormenta, porque la paz de Cristo no es que no haya problemas. Los problemas vienen de gratis, como dice el refrán, y esos van a seguir llegando. Pero aún en medio de esa situación, Él nos da una paz interior y vamos a estudiar cómo se desarrolla eso. Examinar que la relación que hay del amor a Jesús y la obediencia a sus preceptos. Si yo digo que yo amo al Señor, yo tengo que ser obediente, no puedo andar a la libre, ¿verdad? Reconocer la presencia y la acción del Espíritu Santo. Mira la palabra, presencia y acción. ¿Y cuál es la acción del Espíritu Santo en mi vida? Que me dirige. Y esa es cuando ustedes o yo, a veces nos llega como que la inspiración, uno dice, wow, Señor, me ayudaste a tomar esta decisión. ¿Quién fue el que te empujó a tomar esa decisión? ¿Quién te guió? El Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo guarda nuestros corazones, tomamos las decisiones correctas. Si no, pues nos vamos por la libre. Y explorar entonces, que me voy a detener bastante en eso, la relación de Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo nos los presenta el Evangelio de Juan. Este cuarto Evangelio, ya esto lo habíamos estudiado, se escribió alrededor del año 100. Otros dicen que en el 90 de la era cristiana, quiere decir Cristo había muerto hace ya 50 años. La ciudad de Jerusalén había sido destruida en el año 70, 30 años de
que los romanos explotaron todo aquello. Ya estamos entrando casi en el segundo siglo. Y entonces allí hay una comunidad en Éfeso. Éfeso es una ciudad en el Asia Menor, hoy Turquía. Y allí, Éfeso, allí el pastor principal es este Juan. Si es Juan, el discípulo amado, o es otro Juan, no lo sabemos. Así que no está claro, pero ni está claro si es el mismo Juan el anciano, el que escribió el Apocalipsis. Pero se escribe en el año 100 más o menos. Ahí tenemos nuestro mar Mediterráneo. Allí están las 7 iglesias, donde dice Roma, la bota italiana, si lo vamos a ver más de cerca. Ahí tenemos las 7 iglesias. Eso es Turquía hoy en día. Ahí donde dice Éfeso, ahí era la iglesia, que de hecho son las 7 iglesias del Apocalipsis. Pues ahí es que están. Si usted las quiere visitar, tiene que ir a Turquía. Así que era la Constantinopla, hoy es Istambul. Istambul es la capital, que fue Constantinopla, que la fundó Constantino, el emperador. O sea que de un imperio bizantino pasó a los turcos, al gran imperio otomano que duró 500, 600 años. Bueno, hemos estado estudiando que en Génesis 1:1 dice, ¿quién creó todo el mundo, el cosmos, el universo? Dios, ¿verdad? Por eso Génesis nos dice, creó Dios. Y de ahí brincamos al Nuevo Testamento y nos dice que en el principio, nos dice Juan en este evangelio que estamos estudiando, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que en el principio este verbo estaba con Dios. Y todas las cosas, que ese es el verso 3, ¿por quién fueron hechas? ¿Por quién? Por el verbo, por el logos. Así que Génesis nos dice que Dios creó el universo. Juan nos dice que es el verbo, que es la palabra, y que la palabra es Jesucristo. Y que la palabra, el logos, estaba con Dios. Y más luego dice que esa palabra es Dios. Fíjate que entonces usted va a notar, la Biblia en ningún lado utiliza, no lo va a encontrar, la palabra trinitas o trinidad. Esa palabra no existe en la Biblia. ¿Y por qué hablamos de la Santísima Trinidad? Igual que tampoco la Biblia dice que Dios es omnipresente, pero se deduce, y hay cosas que se deducen. Y aquí en Juan es donde más vemos que Cristo, el Logos, la palabra, la manifestación de Dios, es Dios. Así que, y dice que en el principio ese Logos, dice la Biblia textual, o la Nueva Traducción Viviente, que esa palabra, Logos, es la palabra en griego. O sea, Logos es lo mismo que palabra, que verbo. Por eso algunas traducciones dicen, el verbo se hizo carne, el Logos se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y esa palabra ya existía. La palabra, en otras palabras, es eterna, no es creada. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a la iglesia cristiana definir estos conceptos? Más de 300 años. Y se arrancaron las greñas, como decimos, unos con otros, y se perseguían, y se declaraban unos a otros anatemas. Y el ejército de aquel te atacaba porque tú dijiste, porque yo dije, porque esto no es así. O sea, no fue fácil llegar. Para nosotros ya cogimos la controversia digerida. Y llegamos allá al concilio de Nicea. Y después hubo otro en el 325 de nuestra era. Así que llegar a estos conceptos, fíjense que esto es un pueblo monoteísta. El judío cree en un solo Dios, ¿verdad?
¿Cómo aceptar que Cristo puede ser Dios también? ¿Cómo aceptar que hay un Espíritu Santo que puede ser Dios también? No era fácil para esta gente. Así que en esa palabra, ese logos, ese verbo, y la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo el Señor. Entonces cuando ellos se encontraban con estos textos, decían, esto hay que definirlo. ¿Y cómo es esto? O sea que no fue fácil, ¿verdad? Entonces había la iglesia latina, que era en Roma, la iglesia griega en Éfeso y la iglesia que estaba en el norte de África. Así que habían y muchos pensadores tremendos, ¿verdad? Orígenes, Atanasio, y entonces toda esta gente, pues tenía cada uno su forma de interpretar esto. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, todas las cosas fueron creadas. Nada de lo creado llegó a existir sin la intervención de Jesús. Colosenses, es interesante y les puse la fecha. Colosenses se escribe, esta epístola del apóstol Pablo. Pablo muere antes del año 70. Pablo no llega al año 90 como Juan. Por lo tanto, antes de que se destruyera Jerusalén, ya Pablo muere. Y Pablo en el año 60 al 62 más o menos, escribe, y él dice en Colosenses 1:16, que en él, ¿en quién? En Cristo. En él, en Cristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo que es visible, todo lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Fíjate que entonces Pablo, 40 años antes de Juan escribir que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todo eso, y por medio del verbo todo fue creado, 40 años antes ya Pablo establecía ese concepto. O sea que la iglesia estaba clara. Y entonces el verso 14, y la palabra se hizo carne, y el verbo se hizo carne, y la palabra se hizo hombre. Fíjense que distintas versiones de la Biblia traducen el mismo texto, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que ese logos se hizo hombre, se hizo ser humano. Y eso es bien importante para nosotros entender un montón de textos. Cuando Jesús dice, el Padre mayor que yo es. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Si Jesús es Dios también. Pero Él se hizo hombre, se hizo carne, se despojó. Dice Pablo, y lo vamos a ver más luego, en el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, la kenosis, o el que no, se despojó de su deidad porque se tenía que hacer hombre. Que esos son misterios que no entendemos, sí, no los entendemos. Ni tú lo entiendes, ni yo lo entiendo, y yo creo que el que escribió el libro tampoco lo entiende. Así que eso es, pero eso es así. Pero es algo que nos deja pensar, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Para qué? Juan 20:31, esto se hizo y todo esto, Juan nos dice, ya terminando, Juan tiene 21 capítulos, el Evangelio de Juan, en el ya postrímero, en el 20, él dice, todo esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Cristo, recuerde que es la palabra griega de Mesías. Cristo significa ungido. El Mesías en hebreo es el ungido, el anoint, es el que está ungido. Así que el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, ¿qué pase? Tengamos vida eterna. Fíjate que aquí, Juan, lo que nos está diciendo, ni tú ni yo no podemos salvar ni resolver nuestros problemas si Dios no interviene. Y eso no lo vinimos a entender bien, hasta que Martín Lutero
cuando leía la epístola a los romanos, dijo que el justo vivirá por medio de ¿qué? De la fe. En otras palabras, no hay forma que tú y yo resolvamos y paguemos la cuenta. Vamos siempre a estar endeudados. El que nos da la paz es el que paga la cuenta. Cuando tú tienes una cuenta grande en el banco, en el crimen o donde sea, y alguien paga la cuenta por ti, ¿verdad que te da tranquilidad? Pues eso fue lo que pasó aquí. Así que entonces, para que al creer en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, tengamos vida. Porque Él es el único que puede, nuestros pecados, hacerlos sal y agua. Jesús significa, de hecho, Jesús es Josué. Jesús es Josué. En griego, Ieosous. Josué significa el Señor salva, o Jehová es salvación, o el Señor es el Salvador. Así que Jesús es el Salvador. Dios con nosotros, como dice el Evangelio, el Emmanuel, ¿verdad? Entonces, hay un propósito. ¿Quién no se sabe ese texto? Juan 3:16. Hay hasta iglesias que ese es el título de la iglesia. Porque de tal manera amó, agapao, Dios al mundo, al cosmos, al universo, a la creación, que ha dado a su Hijo único, el monogenes, para que todo aquel que en él, esa palabra griega es porque también había quien decían que Dios Padre había creado, y eso fue una de las grandes controversias, de dónde sale Cristo, que sea el primero. Pero es que siempre Cristo fue eterno, siempre ha existido en la misma sustancia del Padre y del Espíritu Santo. Un Dios, tres personas, que eso es lo que nosotros creemos, los cristianos, que es difícil de analizar. Pues si llevamos 300, 400 años les tomó definir, imagínate, y todavía hay gente que todavía sigue enredado con esto. No se enrede, no vale la pena. La mente finita de nosotros no va a entender esto. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? O sea que hay un propósito, vida eterna. Hay un propósito en todo esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Dios nos quiere, Dios nos ama. Y vino Cristo a acabar con la humanidad. Juan 3:17, Dios no envió al Hijo para condenar, sino para que el mundo sea salvo. Que a veces pensamos que Dios es el Dios terrible ese del Antiguo Testamento, que viene con fuerte, con espada, con fuego. Juan, acuérdate que hay una revelación que va creciendo. Y aquí nos dice que Él vino a salvar, no a castigar. Así que la iglesia cristiana entiende y proclama que Dios es trino. El entendimiento de la Trinidad se desarrolla posteriormente en la iglesia, luego de que mucha oración, reflexión, estudio, controversia, análisis y profundo de la palabra, de la Biblia, estudiando la Biblia. Y también hubo luchas, contienda, guerra, muerte, derramamiento de sangre para definir. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, somos seres humanos. ¿Qué diría el Señor? Entonces, la iglesia entiende que Dios es uno, pero que se manifiesta como Dios Padre, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Que el Dios Padre, el Jesucristo es un Dios encarnado, hecho carne, que es lo que nos dijo Juan. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y el Espíritu Santo, cuya presencia acompaña al pueblo. En el concilio de Nicea, en el año 325, allá en Istambul, Constantinopla, era la capital del imperio griego ortodoxo, porque la otra capital era Roma. En esa asamblea había alrededor de 300 obispos
Esto se conoce como el primer concilio ecuménico. Ecuménico quiere decir universal, porque habían de distintas facciones, ¿verdad? Y este es el credo niceno. El credo de Nicea establece lo siguiente, que creemos en un Dios Padre, creemos en un Señor Jesucristo, de la sustancia del Padre. Él es consubstancial. Mira, esa palabra sustancia, que mucha candela y dolor de cabeza le dio a estos teólogos, porque hay distintas palabras griegas. Y entonces, ¿cómo establecer que no hubiera dudas? Así que son de la misma palabra, y ese Cristo se hizo carne y luego el Espíritu Santo. Lo último, eso de que el que no crea nada de esto, el que diga que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, el que diga que Cristo no existía antes de ser engendrado y otras cosas, sea anatemizado por la iglesia. Se declaraba anatema el que no creyera esto. Claro, esa última parte del credo de Niceno se eliminó y luego pasa a ser el credo apostólico que nosotros conocemos. Ese es el Pantocrátor, el Todopoderoso. ¿Por qué a Cristo se le llama el Pantocrátor o Todopoderoso? Es porque se estableció en ese primer concilio de Nicea, allá en Constantinopla, que esto, digo, en esta área de cerca de Constantinopla, que Cristo es el Todopoderoso Dios. Por eso es que entonces las letras ahí es IC y XC es Jesús Cristo. ¿De dónde viene esto? Apocalipsis 1.8. ¿Qué dice Apocalipsis 1.8? Ven que hay distintos textos y esta gente lo que fue haciendo es analizando. Apocalipsis 1.8 dice, Dios el Señor dice. Fíjate cómo es, Dios el Señor. Y está hablando de Cristo. Cuando usted lee el primer capítulo del Apocalipsis, ¿de quién está hablando? ¿Cuál es la visión que tiene Juan de Cristo? Yo soy el alfa y el omega. Alfa es la primera letra griega, omega es la última palabra griega. En otras palabras, yo soy el arche, el principio, y el telos, que es el fin, el propósito final de todo. El que es, que era y que ha de venir, soy el Pantocrátor, el Todopoderoso. Fíjate que entonces, lea el capítulo 1 del Apocalipsis, que Juan está viendo a Jesús, el testigo fiel. Él le llama el testigo fiel, ¿verdad? Por lo tanto, Mateo, esta es la fórmula, fíjate cómo Abraham, hay una fórmula bautismal trinitaria. No dice que hay Trinidad, pero una fórmula bautismal. Mateo 28:19, esta fórmula bautismal trinitaria dice, vayan, hagan discípulos, bautícelos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dejo a nadie afuera. ¿Por qué tenía que añadirle al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Ven? De hecho, nos confunde porque cuando vamos al libro de los Hechos, dice, bautícelos en nombre de Jesús. ¿Verdad? Pero sin embargo Mateo nos da esto. Y la bendición apostólica es trinitaria. Cuando vamos a 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esa es la bendición apostólica y es trinitaria también. Así que en la lección de hoy, esa era la introducción, vamos a la lección. La lección de hoy, estudiaremos dos promesas hay ahí. Uno, que venía el Espíritu Santo, que Cristo no iba a dejar solo a sus discípulos, que Él iba a dejar un consolador, un acompañante, un abogado, un paracletos, y que Jesús es el único que nos puede dar paz.
Ustedes se acuerdan de ese corito que dice que solo Dios hace al hombre feliz, ¿verdad? La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz en medio de las tribulaciones. Cristo el Señor es el único. El texto bíblico, Juan 14, 15 al 29. ¿Dónde Jesús está dando este discurso? Si ustedes leen en el Evangelio de Juan, ya estamos en el 14, en textos anteriores, ya él ha entrado a Jerusalén en el bujito. Ya él fue a Betania, donde María mira a Jerusalén aquí y mira a Betania. Betania era cerquita. En Betania ahí vive Lázaro, el resucitado, y Marta y María. Y allí era que Jesús se quedaba cuando iba para Jerusalén. Y allí María fue y rompió el frasco de alabastro aquel con un precio de 300 denarios. Y esos 300 denarios era el sueldo de un obrero de un año, no de un día, no de un mes, el sueldo de un año. Así que eso quiere decir que Lázaro, María, Marta eran gente pudiente. Bueno, allí ya él subió a Jerusalén, ya entró la entrada triunfal y él está dando un discurso de despedida. Jesús se está despidiendo de los discípulos. Jesús entonces, les dice y promete el Espíritu, si ustedes me aman, ustedes obedezcan. Amar a Cristo implica obedecer sus mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. La palabra consolador es paracletos o paracletos. Es un intercesor, un abogado, pero como les decía al principio, la palabra implica fuerza, energía. Porque consuelo es como pásame la manita. Y no es eso. Es alguien que te da el poder, que te da la energía, que cuando hay que ir al día malo a la corte va en lo tuyo. Por eso para significa al lado. El abogado que tienes al lado y que va a abrir la bocota por ti. Tú cada calladito, tú no digas nada, que tienes un defensor al lado. ¿Quién es el defensor? El Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor les está diciendo a esta gente, que están muertos de miedo. Es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Y por qué el mundo no puede recibir ni ve el Espíritu Santo? ¿Por qué ustedes creen? Sin embargo, les dice, no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque permanece en ustedes y estará en ustedes. ¿Por qué el mundo no conoce al Espíritu Santo? Porque no obedecen. Recuerden, amar a Cristo significa obedecer a Cristo. Y esa era la clave. Ustedes quieren recibir el Espíritu Santo y lo van a recibir, pero la clave es amar. Y amar significa obedecer. El mundo no obedece ni sigue a Cristo. El mundo anda la vida loca. ¿Verdad que sí? Pues si el mundo anda la vida loca, pues no va a tener el Espíritu Santo. Ahora la iglesia sí. Entonces, el Espíritu Santo es esta tercera persona de la Trinidad. Esa presencia divina, el Consolador, el Paracleto, que enseña, que recuerda lo que Jesús enseñó, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, entre otras funciones. En medio de la iglesia, el Espíritu Santo es el que nos dirige. Lo curioso es que nunca, ¿verdad? Cuando usted ora al Espíritu Santo, ora al Padre, ora a Jesús, todo es en nombre de Jesús. Sin embargo, el que está activo en la iglesia es manifestando los dones del Espíritu, los dones para que demos frutos, y hablamos de los frutos del Espíritu. Así que es interesante, ¿verdad? Estas manifestaciones. Dice el Señor, no lloren, no los dejaré huérfanos. Ya cuando esto ocurre, ya ellos metieron la mano en el plato. Ya Judas el Iscariote no está en esto. Ya Juan, el que estaba recostado del pecho, le dice, maestro, ¿quién es? Medio averiguado, ¿verdad? ¿Quién es ese que te va
Y el Señor le dice, el que meta la mano en el plato conmigo. Y ahí los otros no oyeron, Judas mete la mano y el Señor le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y ellos entendieron que era, mira, como este era el que tenía los chavos. Recuerden que Judas, el Iscariote, es el tesorero. El mundo es la humanidad que no conoce a Dios, que anda al garete, que rechaza los valores. Pues ¿cómo va a estar el Espíritu Santo? La iglesia viene llamada a predicar el Evangelio. La iglesia viene llamada a convencer al mundo. El 20, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy con mi Padre. Ahora, mira la conexión. Obedece el que me ama. Tú dices que ama a Jesús, yo digo, tenemos que obedecer. ¿Verdad? Judas no es el Iscariote, este es el hermano de Jacobo. Y Judas le dice, ¿cómo que te manifestarán a nosotros y no al mundo? El que me ama, obedecerá. Siempre la misma conexión. Amar, obediencia. Amar a Dios, obedecer a Dios. Judas, este es Judas Tadeo. Ustedes han oído, y hay una iglesia, ¿verdad? En Constancia, San Judas Tadeo. Es este Judas. También se le llama Lebeo. Su nombre significa alabanza. El que no me ama, no me obedece. Volvemos a la misma. Estoy avanzando. No tenemos tiempo todavía. Le he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. El Señor está, después de la Santa Cena, manda a Judas el Iscariote, les está hablando, ya les lavó los pies, ya entró la entrada triunfal, están en Jerusalén o en Betán, en el aposento alto. Y ellos están bien tristes, porque dice, ¿por qué tú te vas? Para nosotros el Mesías es indestructible. Y entonces le dice, sí, yo me voy, pero dejo a alguien por mí aquí, mi representante, o el representante de nosotros tres, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él consuela, Él enseña y Él hace que se recuerde todo lo que yo les dije. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón, estaban acongojados, estaban llorosos, estaban bien preocupados. Y el Señor les dice, mi paz os dejo, le está diciendo a sus discípulos. Y no. ¿Perdón? Bueno, la paz es de Cristo, pero lo que dice el hermano Abraham es cierto, es a través del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestro corazón, que trabaja en ti. Y que en medio de la problemática más grande que pueda existir, esa paz que está en el corazón, que uno dice, ¿cómo es posible que yo en medio de esta tormenta tenga paz? El Espíritu Santo trabajando. Igual que cuando estamos haciendo cosas malas, el Espíritu Santo hace que redarguye. Pero cuando estamos acongojados, nos da tranquilidad, nos da paz. El Espíritu Santo, en griego la palabra paz es eirini, que en hebreo es la famosa saludo, shalom, ¿verdad? El shalom, el eirini, la paz de Cristo. Ustedes han visto que los hermanos católicos se dan la paz. Cuando están en medio de su alabanza, se dan la paz de Cristo. La paz de Cristo viene con el Espíritu Santo, como dice el hermano. Es un don de Dios, Jesús es nuestra paz. La paz de Cristo se alcanza ¿cómo? Por la comunión mía con Él. Primera de Pedro, Filipenses, es parte del fruto del Espíritu y de la justificación. Romanos 5:1, cuando la deuda está salda, cuando la deuda está paga, estamos. ¿Quién hace la paz con Dios? No. ¿Quién hizo? ¿A través de quién nosotros podemos estar en paz con Dios? A través de Cristo, es lo único. No hay otro mediador, no hay más nadie. Nadie puede pagar esa deuda, solo Cristo la pagó.
Así que por eso Romanos, Pablo dice, Él es el consolador. La paz que ofrece Jesús comienza en el corazón de cada uno, cuando uno lo recibe, y eso se va cultivando. Cada día uno va fortaleciéndose, ¿verdad? No puede haber paz sin amor, sin obediencia y sin hacer justicia. Y hacer justicia es ser justo. El cristiano tiene que ser un ser humano justo. Pero se hace necesario señalar que la paz de Jesús no es ausencia de conflicto. La enfermedad viene, el cáncer viene, la muerte viene, todo. O sea, la paz de Cristo no es un jardín de rosas, ni cookies and cream, ni chocolatito, ni heladito. Hay conflicto, va a haber. El Señor lo dijo. Cuando lleguen los conflictos, vámonos a Juan 16:33. ¿Qué dijo el Señor? Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en el mundo van a tener aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. El conflicto va a estar ahí. La enfermedad va a estar ahí. Que a veces decimos, Señor, pero si tanto que yo te sirvo, tanto que yo te he seguido, y mira lo que me está pasando. La aflicción del mundo viene, pero dentro de esa aflicción, el Señor nos da la herramienta. Yo he vencido al mundo. Esa paz solo es una paz interior, no es la circunstancia. La circunstancia puede ser horrible. Juan 14:28 dice, porque el Padre es mayor que yo. Entonces llegamos ahí y empezamos a pelear. El Señor dice que el Padre es mayor que Él. Recuerden una cosa. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para cuando suceda, y ahí acaba la lección. Pero no lo voy a dejar ahí. Vamos a explicar ese texto. El Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque Jesús está en su capacidad de ser humano. Cuando el Señor escribe y dice, Jesús le daba hambre, le daba sed, comía, dormía, sufría, lloraba. Era un ser humano. Él se hizo carne, se hizo hombre. Entonces, míralo aquí. Eso se llama la kenosis. La kenosis es un concepto. La kenosis es un concepto teológico en donde nos explica que si Cristo es eterno y coexistió siempre con el Padre, ¿en qué momento se hizo hombre? Pablo, que era monoteísta, doctor en la ley, Pablo nos dice de este despojo, este vaciamiento. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. En Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No nos habla de Trinidad, pero ¿qué nos está diciendo? Cristo igual a Dios. Sino que se despojó, tomó la forma de un siervo, doulos, siervo o esclavo, es lo mismo. Y se hizo semejante a hombre. Ese es el concepto. Que yo no entiendo cómo es eso, pues yo tampoco. ¿Usted cree que la mentalidad de 3 neuronas de nosotros va a dar para entender esto? Pablo tuvo esa revelación y así lo escribe. Se despojó de su deidad, echó a un lado. Por lo tanto, cuando Cristo, hombre, por eso que decimos, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y cuando estuvo en la vida, era hombre. Y entonces dice, aún hallándose en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Así que ese es el propósito, ¿verdad?
Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Si lo leemos en la nueva versión internacional, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, así que Cristo por naturaleza es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Fíjate que la palabra aquí, despojó, rebajó, se anonadó, se esfumó su deidad, voluntariamente, tomando la naturaleza de un esclavo, de un siervo. Se hizo semejante a un ser humano y como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cuando leemos esos textos, cuando Jesús dice el Padre mayor que yo es, lo está desde esta perspectiva de ser humano, de un siervo, Así que Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9, dice, Pablo escribe la epístola a los Colosenses, mira que nadie os engañe por medio de filosofía, basada en tradición de los hombres, conforme a elementos del mundo, y no según Cristo, porque en Cristo, es lo que está diciendo Pablo, en Él habita corporalmente, en el cuerpo, toda la plenitud, el pleroma de la divinidad. Así que Cristo es Dios, porque en Él habita corporalmente. La Biblia de las Américas traduce, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Verso Reina Valera del 60. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es un poquito de Dios, es todo. Y en inglés, fullness of deity. Y entonces, Romanos capítulo 5, capítulo 9, verso 5, Pablo sigue diciendo, a ellos también los patriarcas, los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo, Dios sobre todas las cosas. Nueva versión internacional. Según la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, se despojó y se hizo hombre. Nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Pablo era un doctor en la ley, pero tenía bien claro esto, que Cristo era Dios. Y entonces, terminando ya en Juan 5:20 dice, Biblia textual, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, que conozcamos el verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Lo mismo dice palabra de Dios para todos. Conocer al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo, Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a que ya. Ok. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Dios se ha manifestado de diversas maneras por su gran amor a la humanidad para revelar, redimir y dar vida. Así que Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como les dije, la Biblia no habla de Trinidad, pero tal que ni votando los textos bíblicos que hablan en esto. Bueno, vamos entonces a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a estarnos quietecitos, sentaditos. Oramos. Padre eterno, gracias por Jesucristo nuestro Salvador y dador de la paz verdadera. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos fortalece, que nos acompaña, que nos enseña y nos recuerda tu palabra. Que esa paz la vivamos en comunidad, de tal manera que tu reino se haga realidad en medio de este mundo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le guarde.